¿Qué es lo que escuchas en tu día a día? Cuando vas al trabajo, cuando estás manejando, cuando estás haciendo ejercicio en el gimnasio o estás corriendo por ahí. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué mensajes escuchas? A veces escuchamos las noticias, que por cierto no son nada alentadoras en este momento. Hay un caos por todo el mundo. Pero el día de hoy quiero compartir contigo una palabra que Dios ponía en mi corazón. De todos los mensajes que puedas escuchar en tu día a día, durante la semana, el mensaje más importante y que tú debes de tener cuidado, ¿qué mensaje es el que estás escuchando que te está transformando en tu vida espiritual? ¿Qué escuchas cuando vas a la iglesia? Si es que te congregas. Si no te estás congregando, no tienes una iglesia, ¿qué estás escuchando en tu día a día? Y si eres un predicador, si eres un pastor, con todo respeto te lo digo, ¿qué tipo de mensaje le estás dando a la iglesia? ¿Qué le estás dando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los valores centrales del mensaje? Porque brevemente en los siguientes minutos quiero comparar dos mensajes que, aunque diferentes en esencia, ambos tenían un propósito. El nacimiento de Juan el Bautista, los que conocemos un poco de Biblia sabemos cómo sucedió. En primer lugar, Juan el Bautista vino de una forma sobrenatural. Su madre Elizabeth ya era una mujer mayor. Su tiempo de menstruación ya había pasado. Ella ya estaba en lo que se le conoce como eso que le da a las mujeres después de cierta edad, más de 40 o 50 años, que se conoce como la menopausia. Y su papá Zacarías era un sacerdote bastante mayor. Usted conoce la historia que dicen los evangelios, cómo es que se le aparece un ángel a Zacarías y le da los detalles de cómo nacería Juan el Bautista y el mensaje, la misión por la cual Juan el Bautista iba a venir a la tierra. Cuando Juan nace, crece, sabía específicamente su misión. ¿Por qué? Porque Dios hablaba con Juan, o Dios por lo menos habló una vez. Las escrituras registran por lo menos una conversación que Juan tuvo con Dios. No registra la Biblia si fue por medio de un ángel o fue Dios personalmente con voz audible, pero las escrituras dicen literalmente que Dios envió a Juan el Bautista a predicar. Juan tenía un mensaje muy claro, muy preciso. En los evangelios podemos ver el mensaje en la esencia de Juan, del mensaje de Juan. Por ejemplo, podemos ver aquí en Mateo capítulo 3, verso 11 en adelante. Dice Juan: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan de antemano sabía que el mensaje que él traía para el pueblo de Israel era un mensaje poderoso. Él estaba bautizando y su mensaje era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted conoce en los evangelios cómo es que Juan no tuvo miedo de hablar con la verdad, de hablar un mensaje que en el templo de Jerusalén los sacerdotes en turno, los fariseos, no estaban hablando, no estaban predicando la palabra de Dios. Mas sin embargo él se levanta en medio de una generación terrible, alejada de Dios. Él, con el derecho de sacerdote,
por su casta sacerdotal, por causa de su padre, él podía legítimamente y con todo derecho estar en el templo sirviendo, pero él decidió alejarse, irse al desierto a predicar la palabra de Dios, la palabra del arrepentimiento, y él sabía que su mensaje era poderoso. Él decía: yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, porque yo bautizo con agua, pero él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Después las escrituras registran cuando Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En el Evangelio estoy leyendo en Mateo, capítulo 3, 11 en adelante leí, pero también en el Evangelio de Juan registra cuando Juan ve mirar a Jesús que llega al Jordán. No olvidemos que Juan y Jesús eran primos, porque María y Elizabeth eran primas hermanas. Entonces ellos se conocieron de niños, pero Juan no sabía que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Pero literalmente en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 1 de Juan, Juan literalmente dice, cuando ve que Jesús llega a la orilla del Jordán, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso 33. Y yo no le conocía, lo conocía en la carne, era su primo, pero no conocía que Jesús era el Cordero de Dios. Pero el que me envió a bautizar en agua o con agua, ahí está la palabra. Dice: el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En contraste, Jesús también reconoce el ministerio de Juan el Bautista. Pero mire, hay una parte, hay un momento en el ministerio de Juan cuando los discípulos de Juan se empiezan a ir con Jesús. Y Juan le dicen: oye, aquel que bautizaste tú del otro lado del Jordán está bautizando más gente, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y Juan da una palabra, y esta es la palabra que nosotros, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, debemos hacerlo vida en nosotros. Y este es el mensaje que nosotros debemos predicarle a la gente. Nosotros no debemos atraer la gente hacia nosotros. El mensaje de Juan, cuando Jesús aparece en el ministerio y Jesús empieza a hacer su función, el mensaje de Juan fue: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Días después, conocemos la historia, cómo es arrestado y decapitado. Jesús, estando en su pleno ministerio terrenal, Jesús mismo dice y hace una división entre el mensaje de Juan y de él, así como Juan predicó de Jesús, así como Juan dio el mensaje que él solamente venía bautizando con agua. Jesús dice, de hecho dice, de todos los profetas nacidos de mujer, Juan es el mayor. Juan es el más grande. ¿Por qué? Porque Juan fue la transición. Juan fue el que presentó al Mesías prácticamente en el ministerio terrenal. Y el Señor Jesús dice, porque desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes o solo los violentos lo arrebatan.
Ese es el mensaje de Jesucristo. El reino de los cielos, ya no dijo que Jesús ya no dijo se ha acercado, dijo está aquí. Y Jesús empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero mira, hermano, hermana o amigo que me escuchas, Juan el Bautista fue fiel hasta la muerte. El mensaje que Juan presentó a Israel fue un mensaje puro, sin titubear. Jesús mismo dijo, ¿qué salieron a ver cuando Juan el Bautista predicaba? ¿Una caña movida por el viento? Claro que no. Juan era un verdadero varón que no le dio miedo perder su propia vida con tal de predicar el evangelio de Jesucristo, el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le había dado a Juan, aunque eso mismo le llevó a la muerte. Jesús dijo durante su ministerio en el capítulo 6, si no me equivoco, bueno, lo podemos ver en las escrituras, cuando Jesús dice, las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Cuando Juan va a ser quitado ya de la tierra, usted conoce la situación, cómo fue que pasó esta situación, cómo lo decapitan, ¿cómo se dice? Él anunció o condenó públicamente las acciones de Herodes el tetrarca, que estaba con una mujer que no le pertenecía a él. Esa mujer era de su hermano, etcétera. No me da tiempo esto porque quiero concluir rápidamente con el mensaje central que el día de hoy quiero compartir contigo. ¿Cuál es el mensaje que estás escuchando en tu iglesia? ¿Cuál es el propósito del mensaje? El propósito de Juan era presentar a Jesucristo. Arrepentíos y convertíos. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Si tú como predicador o tú como persona que te congregas en algún lugar, ¿qué estás escuchando? ¿Cuál es el mensaje que estás escuchando en tu iglesia? ¿A dónde te lleva ese mensaje? Y tú como predicador, ¿a dónde llevas el pueblo? ¿Le estás diciendo que se arrepienta a la gente? ¿O estás simplemente, como dijo alguien, dorándoles la píldora? Porque el día de hoy, desgraciadamente tengo que decir esto, la religión evangélica se ha corrompido. Se han vuelto payasos en el púlpito, predicando todo tipo de tonterías, entreteniendo a la gente con chistes, con estadísticas. Yo soy uno de los que me gusta leer las estadísticas, me gusta hablar de las noticias actuales, pero el valor central de lo que nosotros como predicadores debemos enfocarnos cuando predicamos desde un púlpito o de donde estemos predicando es la palabra de Dios, porque es la única que puede transformar nuestras vidas, es la única que puede, que nos mira como en un espejo y nos desnuda. Quiero concluir con esto. Ten cuidado con lo que escuchas. Las redes sociales está inundada de mensajes que son basura, mensajes que no te llevan a nada, mensajes que no están confrontando tu alma, tu espíritu, tu conciencia. El Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Jesucristo, nos dice arrepentíos y convertíos. Tiene que haber un arrepentimiento para que venga un nacimiento nuevo. El nuevo nacimiento no se puede dar si no hay primero un arrepentimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que el mensaje de Jesucristo o el mensaje esencial de la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de mi corazón es compartir contigo la palabra de Dios. Ayúdame a compartir este video. Dale like, comenta, porque no pierdes nada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a quienes puedan escuchar este mensaje, a quienes vean este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que tú te despojaste, Señor, de tu gloria para venir a la tierra y morir por nosotros, pecadores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.